Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy acerca del diagnóstico y la evaluación de las pruebas diagnósticas. Entonces, imagine usted que tiene un paciente con diabetes mellitus y le aplica una prueba de glucosa sérica. De tal manera que a usted le interesa saber dos cosas principalmente. La primera es la eficacia de la prueba, es decir, qué tan buena es la prueba para los efectos que usted la necesita para detectar o no detectar la enfermedad. Y en segundo lugar, usted quiere traducir el resultado, ya sea positivo o negativo, en la probabilidad de que su paciente tenga o no el padecimiento. Entonces, de acuerdo a esto, si usted tiene que puede ser una prueba positiva o negativa y puede tener usted a un enfermo o no enfermo, tenemos 4 posibilidades de resultados. La primera es que la prueba sea positiva en personas enfermas. La segunda es que la prueba sea positiva en personas sanas. Que la prueba sea negativa en personas sanas. O que la prueba sea negativa en personas enfermas. Esto lo podemos traducir en verdadero positivo cuando la prueba es positiva y la persona realmente está enferma. El falso positivo donde la persona no está enferma pero la prueba nos dice un resultado positivo. El verdadero negativo, que es cuando la prueba es negativa en personas sanas. Y el falso negativo cuando la persona está enferma pero la prueba tiene un resultado negativo. Tenemos indicadores. Además, bueno, podemos ver aquí en la tabla de contingencias. El verdadero positivo, como vemos, enfermedad presente o ausente. La prueba, positivo o negativa. Esto es muy importante siempre hacer nuestra tabla de contingencias. Aquí vemos a los verdaderos positivos donde la enfermedad está presente. La prueba es positiva. El falso positivo, donde la prueba es positiva pero en realidad la enfermedad no existe. El verdadero negativo, donde la enfermedad es negativa y la enfermedad no está presente. Y el falso negativo, donde la enfermedad está presente pero la prueba nos da un resultado negativo. Ahora bien, tenemos indicadores para efectos de lo que mencionábamos al principio, poder medir tanto la eficacia de la prueba como la probabilidad de la enfermedad o no en el paciente de acuerdo al resultado. Entonces tenemos para esto la sensibilidad y la especificidad. Entonces la sensibilidad y la especificidad nos hablan sobre la eficacia de la prueba, ya lo comentábamos. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que nos dicen la probabilidad de que el individuo tenga el padecimiento que estamos buscando. Debemos mencionar que la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo se ven influenciados por la prevalencia. Inclusive al valor predictivo se le llega a llamar probabilidad post-test. Esto es muy importante porque nos dice después de la prueba cuál es la probabilidad de que el paciente tenga el padecimiento. Y en términos de análisis de decisiones, la probabilidad pretest afecta a la probabilidad post-test. En este caso la probabilidad pretest es la prevalencia, y la prevalencia ciertamente va a afectar tanto a la sensibilidad como a la especificidad como al valor predictivo positivo y negativo. Entonces esto tiene ciertas limitaciones porque evidentemente no podemos extrapolar todos los resultados a todas las poblaciones, porque la prevalencia es diferente en algunas poblaciones, etcétera. Por lo tanto tenemos las razones de verosimilitud, ya sean positivas o negativas. Esto nos habla de la eficacia de la prueba, pero es un indicador que es independiente a la prevalencia, de tal manera que nos ayuda a darnos un valor que no se ve afectado por la prevalencia. En cierta forma es más útil. Ahora bien, hablemos de sensibilidad y especificidad. Bueno, ¿qué es la sensibilidad? Es la proporción de enfermos con un resultado positivo que es capaz la prueba de detectar. ¿Qué es la especificidad? La proporción de sanos con un resultado negativo que la prueba puede detectar. La pregunta que nos puede ayudar a contestar es ¿qué tan confiable es la prueba? Ahora, ya decíamos que la proporción de enfermos con resultado positivo es la sensibilidad y que la proporción de sanos con resultado negativo es la especificidad. Pero va a haber elementos que van a afectar esto. Si aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad y viceversa, porque estos dos elementos en realidad están unidos, no funcionan de forma independiente. Pero para esto es más útil un ejemplo. Digamos que usted, en el caso de la diabetes,
pone un punto de corte menor, el establecido de 110 gramos de glucosa sobre decilitro, vamos a decir que usted lo disminuye a 100. Entonces, esto nos va a dar una mayor sensibilidad. Es decir, usted podrá captar más enfermos. Sin embargo, habrá personas sanas que tengan niveles elevados y usted los clasifique como enfermos. Entonces esto va a afectar la especificidad. Aumentó su sensibilidad, pero disminuyó la especificidad. Y viceversa, si usted eleva el punto de corte, tendrá la certeza de que la gente que tenga como enfermo está enferma, pero probablemente por ahí hay alguien que tenga un nivel menor y este se le escape. Entonces esto va a disminuir la sensibilidad. Entonces, ¿cómo determinamos que la prueba es más confiable o que es más útil para nosotros? Dependiendo de lo que busquemos. Si buscamos, por ejemplo, una prueba de tamizaje, será más útil la sensibilidad si el diagnóstico oportuno es lo adecuado. Pero si lo que tenemos es un tratamiento donde el tratamiento puede tener efectos adversos, como en la quimioterapia, pues lo que nos interesa es mayor certeza de que el resultado sea verdadero cuando estamos hablando de enfermedad. Entonces tenemos que el número de falsos positivos va a afectar la especificidad y el número de falsos negativos va a afectar la sensibilidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos la fórmula para el cálculo de sensibilidad y especificidad. Tenemos que la sensibilidad se va a dar por el número o la división entre el número de verdaderos positivos entre el total de enfermos, porque decíamos que es la proporción de enfermos que la prueba es capaz de detectar. En el caso contrario de la especificidad tenemos el número de verdaderos negativos entre el total de no enfermos, que es decir, la prueba nos puede decir cuántos no enfermos es capaz de detectar. Ahora bien, vamos a hablar sobre el valor predictivo positivo y negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que la persona esté enferma si el resultado es positivo. Es decir, esto es un poco más práctico en términos de la utilización clínica. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que no esté enferma la persona si el resultado es negativo. Es decir, esto nos dice qué tan confiable es el resultado en términos de la aplicación en el paciente. Y la pregunta que responde es ¿cuál es la probabilidad de que mi paciente esté enfermo si la prueba es positiva? ¿O cuál es la probabilidad de que mi paciente esté realmente sano si la prueba es negativa? Ahora bien, como en el otro caso, si aumenta la sensibilidad, aumenta el valor predictivo negativo, es decir, cuando tengamos un resultado negativo podemos descartar la enfermedad. Y si aumenta la especificidad, aumenta el valor predictivo positivo. Por lo tanto, si tenemos un resultado positivo, prácticamente podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y aquí tenemos las fórmulas para calcularlo. El valor predictivo positivo es el número de verdaderos positivos entre la suma de todos los resultados positivos, que viene siendo A más B. Y el valor predictivo negativo es los verdaderos negativos entre la suma de todos los resultados negativos. Es decir, esto nos habla de la proporción, que se traduce en realidad en términos de probabilidad, de cuando un resultado es, digamos, positivo en los enfermos, haciendo un poco de hincapié en valor predictivo positivo. Nos habla de la proporción de positivos entre las pruebas positivas. Es diferente de la sensibilidad. La sensibilidad, recordemos que es el número de verdaderos positivos entre la suma de los enfermos. Aquí estamos evaluando los verdaderos positivos entre el número de positivos. Y en el valor predictivo negativo lo mismo. Es el número de verdaderos negativos entre el total de resultados negativos, para que tengamos un valor de la probabilidad de que esto sea real. Ahora bien, ya habíamos dicho que esto se va afectado por la prevalencia. Por lo tanto, tenemos las razones de verosimilitud positivas y negativas. Expresan, esto también se conoce como odds en el idioma inglés, expresan el número de veces más de encontrar un suceso en un grupo comparado con otro. Es decir, responde a la pregunta ¿cuántas veces más es probable que la prueba sea positiva en una persona enferma que en una no enferma? Esto para la razón de verosimilitud positiva. Y en el caso de la razón de verosimilitud negativa, responde a la pregunta ¿cuántas veces es más probable encontrar una prueba negativa en una persona enferma
que en una persona no enferma. Entonces, estos conceptos son claves, es decir, cuando hablamos de positiva en persona enferma hablamos de verdaderos positivos, y cuando hablamos de una prueba positiva en no enferma hablamos de los falsos positivos. En este caso, cuando hablamos de una prueba negativa en una persona enferma hablamos de los falsos negativos, y acá hablamos de los verdaderos negativos, en negativa y no enferma. Muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí vemos las fórmulas para calcularlo. Entonces, la razón de verosimilitud positiva se puede calcular, pecata minuta con esto, no hagan caso. Razón de verosimilitud positiva es la sensibilidad, que va a ser la proporción de esto con respecto de esta suma, menos 1 menos la especificidad. Y en la razón de verosimilitud negativa va a ser 1 menos la sensibilidad, es decir, los que no alcanza a captar la prueba, es decir, los que son enfermos pero la prueba capta como negativos, que sería por acá, y la especificidad, es decir, cuántos no enfermos tienen un resultado negativo. Y bueno, esto ha sido todo. Aquí hay un pequeño cuadrito que nos ayuda a resumir todo, muy útil para algún formulario, para presentar alguna prueba. Bueno.